Bueno, acá estamos, psicoanalistas rancios con filotalleres armando este cine debate. Espero que les guste lo que vamos a hablar hoy con esta película tan particular, un poquito terrorífica por momentos. Y bueno, les contamos un poco cómo va a ser la dinámica. La idea es que bueno, hemos preparado cada quien una breve exposición de una media horita. La idea sería expone una persona, expone la otra, y después, terrorífica como cualquier familia. Sí, Los Locos Adams es tranquilita, la familia y los Monsters. Bueno, le decía que me hizo reír el Lucas, que la idea es exponer, exponemos cada quien eh, unas breves ideas que hemos extraído, desarrollado, pensado, y después abrimos al debate, si les parece. ¿Querés decir algo, psicoanalistas rancios? ¿Querés que empiece o...? Empezá si querés. Dale, yo estoy de Bueno, acuerdo. dale, perfecto, comenzamos. Bueno, lo que traje yo es más del lado del psicoanálisis, pensar algunas cuestiones desde este librito, entre otras ideas, ya les voy a contar. Eh, y Nare va a traer algunas cuestiones más de Butler, que está buenísimo. Eh, unos textos como Mecanismos psíquicos del poder, bueno, ya lo va a contar él. Comienzo entonces con mi parte. Por un lado, ¿qué decirles? Es una película corta, la verdad que es una película corta, dura 1 hora y media, pero la verdad que se hace larga de ver. Se hace larga porque, bueno, es difícil de ver, además este director tiene una característica que es que los personajes son como muy fríos todo el tiempo. Vieron que no hay nada de expresividad, eh, no se ven lazos emocionales, toda una frialdad, unos silencios que se hace larga y dura la película, como la vida. Bueno, en mi caso, la exposición que les traigo trae 5 ejes, ¿sí? Que se los menciono a continuación. El primero es la familia bajo la lupa. El segundo, familiar fascismo. El tercero, el dispositivo de sexualidad. Cuarto eje, caute cane. Y quinto eje, el cine y la alegoría de la caverna. Si les parece, comienzo por el primer eje, la familia bajo la lupa. Me gustaría comenzar con una cita de Freud, que es de la conferencia 31. Freud en varias ocasiones dio conferencias introductorias al psicoanálisis. Este es un conjunto de conferencias que da, entre ellas está, creo que son las nuevas conferencias, estas de introducción al psicoanálisis, y entre ellas está la 31, que es bastante famosa, que se llama La descomposición de la personalidad psíquica. Y en esta conferencia dice lo siguiente, Freud. Les leo la cita. Estamos familiarizados con la concepción de que la patología, mediante sus aumentos y engrosamientos, puede llamarnos la atención sobre constelaciones normales que de otro modo se nos escaparían. Toda vez que nos muestra una ruptura o desgarradura, la patología, ¿sí? Es posible que normalmente preexistiera una articulación. Si arrojamos un cristal al suelo, se hace añicos, pero no caprichosamente, sino que se fragmenta siguiendo las líneas de escisión, cuyo deslinde, aunque invisible, estaba comandado ya por la estructura del cristal. Voy a leerla de nuevo porque no es fácil, ¿sí? La idea es larga. Se las leo de nuevo y la charlamos un poquito. Estamos familiarizados con la concepción de que la patología, mediante sus aumentos y engrosamientos, puede llamarnos la atención sobre constelaciones normales que, de otro modo, se nos escaparían.
toda vez que nos muestra una ruptura o desgarradura, es posible que normalmente preexista una articulación. Si arrojamos un cristal al suelo, se hace añicos, pero no caprichosamente, sino que se fragmenta siguiendo líneas de escisión cuyo deslinde, aunque invisible, estaba comandado ya por la estructura del cristal. O sea, ¿qué nos está diciendo Freud acá? Que en la patología podemos descubrir la verdad de la normalidad, ¿sí? Por decirlo de algún modo. Que eso que se encuentra fragmentado en la patología, en la vida normal se encuentra invisibilizado, pero articulado, existe, ¿sí? Freud en este texto lo que está mostrando es que el superyo, eh, digamos, él construye esta idea del superyo o puede pensarlo en relación a, a la idea de, de cierta patología en donde la persona cree que la observan, ¿sí? Entonces, esa instancia que en la patología te observa, ¿no? Como la paranoia, digamos, para Freud va a estar, va a ser un exabrupto, un exceso de algo que se da en la normalidad, que es el superyo, que es la autoobservación, ¿sí? O sea, la patología puede dar cuenta, puede dar cierta verdad sobre la normalidad. Normalidad que es una construcción, ¿sí? Bueno, ¿y cómo relaciono este fragmento con la película? Bueno, ya pueden ir pensando, ¿no? En la relación. ¿Por qué? Porque me parece que algunas de las películas de este director, de Yorgos Lántimos, funciona la manera de una lupa, hacen un zoom, maximizando para hacer visible justamente aquello que siempre está presente pero más invisibilizado. Como un efecto hiperbólico. Vieron que Descartes, esa duda que él realiza, que duda de toda la realidad, es una duda hiperbólica. Duda, pero para llegar a otro lado, ¿no? Acá es este efecto hiperbólico de exageración respecto de ciertas instituciones que atraviesan nuestra vida, o sea, la vida en Occidente o eh, en las colonias de Occidente. Por ejemplo, les decía que esta técnica o este modo de hacer cine aparece en varias películas de él. En La Langosta, lo que está claramente puesto bajo la lupa es el amor. Es como toda la película es una exageración de lo que es el amor. En La Langosta hay que amputarse para amar, literal, hay que amar para encajar y hay que encajar para sobrevivir. Y en Canino, que es la peli que nos convoca, la institución que es puesta en jaque visiblemente es la familia, ¿sí? Entonces, puesta bajo la lupa y mostrada de una manera grotesca, hiperbólica, podemos identificar en esta película características estructurales, como dice Freud del cristal, ¿no? La estructura del cristal que precede a su rompimiento, a que se haga añicos, ¿sí? O sea, antes de estar destruido, tiene una estructura que determina esa ruptura. Bueno, acá en la película lo mismo. Las características estructurales de la familia se encuentran en todas las familias, ¿no? Pero al ponerles un zoom, al exagerarlo, al mostrarlo de manera grotesca e hiperbólica, se presenta mucho más visiblemente. Mientras que en la normalidad, al tener otra intensidad, esas características muchas veces se invisibilizan, no son tan visibles. Por ejemplo, ¿qué características presenta esta familia tan disfuncional de manera extrema, hiperbólica? ¿Qué características tiene la familia, decía, de manera extrema, pero que tienen el resto de las familias nucleares de nuestra sociedad de manera mucho más laxa? Por ejemplo, pienso, la transmisión de un modo particular de ver el mundo, ¿sí? Está en todas las familias, en esta familia mucho más exagerado. La coacción, el obligar a hacer cosas a los demás por la fuerza. La obediencia a la autoridad,
por el temor al uso de la fuerza, la indefensión de ciertos miembros, el adiestramiento, los refuerzos y los castigos, el engaño y los silencios también, para sostener la convivencia, para sostener la familia. Y la prescripción de lo que es la legítima sexualidad, decir qué es lo legítimo y qué no. Todas esas me parece que son características que están presentes en la familia, en sentido amplio, y muy visiblemente en esta familia de la película. Mencionadas así al pasar estas características, ahora me gustaría profundizar sobre alguna de ellas, que como diría el fragmento que leímos de Freud, están en la estructura del cristal, aun cuando el cristal no esté hecho añicos, o sea, están en todas las familias, aun cuando la familia no sea esta cosa extrañísima, ¿no?, que nos muestra la película, que ya van a ver que no es tan extrañísimo, ya más adelante les cuento por qué no es tan extrañísimo. Dicho esto, pasamos al eje 2, para ir desarrollando estas características. Eje 2. Familiar fascismo. Bueno, en este segundo eje me gustaría hablarles de ciertas relaciones que existen entre la familia y el Estado, entre ciertas características que comparten. Se suele decir que la familia es la célula fundamental de la sociedad. Lo habrán escuchado, ¿verdad? Bueno, esta afirmación es problemática, o al menos es incompleta. ¿Por qué es incompleta? Es incompleta en tanto que la familia nuclear es la célula de la sociedad capitalista. O sea que, al omitir estas dos palabras, nuclear y capitalista, y decir solo la familia es la célula fundamental de la sociedad, se está ocultando que la familia nuclear no es la única tipo de familia existente y que la sociedad capitalista no es la única sociedad posible, ¿no? Se habla de la familia como célula de la sociedad y no un tipo de familia como célula de un tipo de sociedad. Esto invisibiliza que han existido otro tipo de familias y otro tipo de sociedades. Suponte no sé, la familia Punalúa, la familia sindiásmica, todos conceptos horribles de los antropólogos evolucionistas, Morgan Taylor y toda esa gente, pero que, en fin, las menciono solamente para dar cuenta que hay otro tipo de familia y no, y no solo la nuclear patriarcal moderna. Dice el Migue, usamos un término biológico, sí, cuando habla de la célula elemental. Sí, porque piensa a la sociedad como un organismo, totalmente. Eso da cuenta también del carácter evolucionista, de esto que les decía de la Unalúa, de la sindiásmica, de estos son todos resabios de las teorías raciales, racistas, evolucionistas, que tratan de pensar a sistemas sociales en términos biológicos, sí, totalmente. Pero retomo, decía que el punto es que me parece que lo importante no solo es que la familia nuclear es la célula elemental de la sociedad capitalista, sino que además de ser la familia una institución solidaria con el capitalismo, es también una institución altamente compatible con el fascismo. Esto es lo que nos decía Wilhelm Reich en este libro, en 1933, en Psicología de Masas del Fascismo. La familia es el Estado totalitario en miniatura. No me voy a detener un montón en este libro porque lo acabamos de dar en un taller hace poco y no quiero repetirme. Pero está publicado en YouTube el video, si quieren después lo encuentran como Filotalleres, Psicología de Masas del Fascismo. Decíamos entonces que la familia nuclear, en tanto dispositivo, subjetiva de modo tal, esto como una idea central del libro de Reich, ¿no?,
Subjetividad como tal que le abre la puerta, posibilita la entrada del fascismo y la entrada de la arbitrariedad del uso de la fuerza, porque con la familia, ¿qué se aprende? Con la familia se aprende que hay unos que tienen fuerza y otros que no tienen fuerza. Que los que no tienen fuerza tienen que obedecer a los que tienen fuerza, aunque no tengan necesariamente la razón, ¿no? En la familia nuclear, en ese dispositivo, hay unos cuerpos que son mucho más grandes que otros, que tienen más fuerza que otros, la madre, el padre, o como se dice ahora, lesadre, ¿no? Eh, como en término neutro, que tiene el monopolio de la violencia al interior del hogar. Y esto coincide fuertemente con la definición de Estado clásica que da Max Weber. Max Weber, ¿qué dice del Estado? ¿Cómo lo define? El Estado es aquella asociación de tipo institucional que en el interior de un territorio ha tratado con éxito de monopolizar la coacción física legítima como instrumento de dominación. O sea, en síntesis, es la institución que ha logrado el monopolio de la legítima violencia. Su violencia es legítima frente a otras que son ilegítimas. Y ya sabemos lo que hace el Estado, o sea, la policía, en última instancia, que es quien, eh, que es el brazo armado del Estado, que es quien lleva a cabo este monopolio de la fuerza, ¿sí? Que es quien despliega el uso de la fuerza. Ya sabemos, decía, qué hace. Lo deslegitima constantemente. Entonces, me gustaría que pensáramos en relación a esto una comparación entre la institución familiar y el estatal. El Estado hace abuso de este monopolio de la fuerza. Mi pregunta sería, ¿y la familia? ¿Qué ocurre con el monopolio de la fuerza? Que se da, decía, de facto este monopolio de la fuerza, que se da de hecho en la familia. ¿Qué ocurre? ¿Qué legitimidad tiene ese monopolio? Y para contestar traje unas estadísticas para pensar el uso de la fuerza al interior de la familia. Por ejemplo, más del 45% de los hechos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes se producen en el propio hogar. Más del 45%. Y más del 57% de los casos, el agresor es un familiar, ¿no? Eso nos da cuenta de cómo se utiliza también ese monopolio al interior de la familia, ese monopolio de la fuerza. Y en relación al monopolio de la fuerza, podemos pensar también el entrecruzamiento de las dos instituciones, estas que estoy comparando, familia y Estado. Y ahí también la estadística tiene algo que decirnos, porque 1 de cada 5 femicidios, por ejemplo, es cometido por un miembro de las fuerzas de seguridad. O sea, cuando una persona que es miembro de la fuerza de seguridad, de la fuerza de seguridad, tiene una familia, es un policía en una familia, o sea, un monopolio dentro de otro monopolio de la fuerza, no sé, bueno, nada puede salir bien de eso. ¿Qué puede salir bien de ahí? Bien, continúo diciendo que, siguiendo con la comparación de la familia y el Estado-Nación, otra comparación posible decía es que podemos decir que para ambas muchas veces todo lo que concierne al exterior es visto como algo potencialmente peligroso. O sea, hay una frontera que debe ser resguardada, ¿sí? En el caso de la película, las fronteras con las que limita la casa, ¿no? Hay un nosotros y hay un otro, como en la célula también. Hay una frontera y hay membranas que permiten el ingreso de ciertas cosas y de otras no. Bueno, ahí da la comparación biologicista, para seguir con la familia como célula elemental. Eh, entonces, si hay un nosotros y hay un otro. Y el otro es el lugar que invita a la paranoia y al temor. Por ejemplo, en la familia está toda la idea del viejo de la bolsa, de la gitana que roba chicos,
Y en el Estado está la construcción de la amenaza terrorista, del inmigrante, ¿no? Que viene a robar trabajo. ¿No? Todas estas son como múltiples formas en las que se expresa una misma idea, la del peligro externo. Cuando en realidad, como veíamos recién con la estadística, hay mucho más peligro en el interior de la institución misma, que es la que te dice que te va a proteger de peligros externos, ¿no? Vemos que la estadística es clarísima al respecto. Otro punto de comparación entre la familia y el Estado es que para su constitución, todo Estado, por ejemplo, inventa, crea, construye una ficción, una narrativa, una historia. Produce héroes nacionales, tradiciones. Produce también amnesias, olvidos. Por ejemplo, todo Estado-nación, o la mayoría de los Estados-naciones, para no decir todo Estado-nación, pero la gran mayoría, tiene como elemento fundacional un genocidio. Para construir esa identidad nacional, las identidades nacionales muchas veces se fundan a partir de genocidio. Y eso suele olvidarse intencionalmente, políticamente, no es un olvido político intencional. A su vez que se construye una memoria de héroes, identidades, tradiciones, etc. Y algo similar ocurre en la familia. Se construye también una historia y se hereda una historia también. Una historia ficcionalizada, una ficción, una cierta narrativa, que es lo que Freud denomina la novela familiar del neurótico. Esto es un texto muy cortito, pueden buscarlo de Freud, que se llama así La novela familiar del neurótico, donde dice esto. Siempre se heredan historias, siempre algo se dice de esa constitución de la familia. La madre linda desechó a un pretendiente rico para irse con el padre pobre, no sé, así miles de ejemplos, ¿no? Siempre hay una novela familiar del neurótico, así como siempre hay una narrativa ficcionalizada del surgimiento del Estado-Nación. Bueno, siguiendo con la comparativa, se podría decir que, eh, por ejemplo, la existencia misma de la policía es un hecho muy naturalizado en nuestra sociedad. O sea, vivimos en países, ¿no?, donde hay personas que portan armas y otras que no portan armas. Y vemos esas armas en la vía pública, vemos que hay uniformados por la calle, y eso en general no atemoriza, se ha naturalizado, se ha automatizado, y no atemoriza tanto como si viéramos a un civil con un arma, por ejemplo. Pero el arma es la misma, ¿no? Y por otra parte, otra cosa como muy naturalizada en el ámbito de la familia, muy poco problematizada, es el trato diferencial que reciben las niñeces respecto de los cuerpos adultos, ¿sí? Los cuerpos de las niñeces son cuerpos que están a disposición de los adultos, a merced, en cierto sentido. O sea, son sí, cuerpos disponibles. A las niñeces se les miente, se las castiga, se los encierra, se decide por ellos, se les pega. Y en ese sentido me parece que la película Canino logra problematizar muy efectivamente, logra problematizar muy claramente este trato diferencial que existe respecto de la niñez. Porque en la película estos niños, se comportan como niños, son adultos, no son niños. Entonces la peli, a mi criterio, ¿no?, te muestra qué se siente cuando se le hace a un adulto lo que tan usualmente se le hace a una niñez. O sea, que cuando hacen esta eh, transpolación, digamos, resulta muy incómodo al espectador verlo. Resulta, como les decía recién, bizarro, grotesco, cruel. Me parece que esa es la sensación que genera la película, pero porque esa incomodidad no es tan palpable cuando se trata, de la misma manera, a una niñez, porque ese proceder se encuentra mucho más
naturalizado y automatizado, aunque igual nos lo problematizamos. O sea, si vemos una gran agresión hacia una niña en la calle, nos horrorizamos. Pero digamos que sabemos que los padres, en, en una en gran medida, castigan físicamente a sus hijos, ¿sí? O sea, no, o los encierran, etcétera. Entonces, decía que me parece que una lectura posible de la peli es que nos muestra muy palpablemente el adultocentrismo, el trato diferencial hacia las niñeces y la familia como institución que replica lógicas estatales y lógicas fascistas, por todo lo que dije hasta acá. Pasamos al apartado 3. El apartado 3 se llama el dispositivo de sexualidad. Ya estos apartados son más cortitos. El más largo fue el segundo. Entonces, hasta acá que dije, en el apartado 1, muy resumidamente, que la peli aumenta y hace visible características estructurales, ¿sí? Que están en la familia nuclear en sentido amplio. Con la frase de Freud y el cristal. ¿Por dónde se rompe? Por los aspectos estructurales. Y en el segundo comparamos un poco la familia y el Estado en relación a el monopolio de la fuerza, etc. Vamos ahora al punto 3. La peli muestra de nuevo, de manera extrema, algo que se da de manera sutil en la familia con las que nos codeamos. Y es que los padres prescriben la vida sexual de sus hijos. Y eso que prescriben, por lo general, es siempre lo mismo. La heterosexualidad, la pareja monógama y la sexualidad patriarcal. Vieron que el padre, digamos, se ocupa de la sexualidad del hijo. El hijo tiene que, entre comillas, desahogarse. Y por eso la sexualidad de las hijas no existe, está absolutamente invisibilizada. Lo que le importa es la del hijo. Y el mandato de la familia nuclear, entonces, me parece que no es solo reprodúcete tú, ni es solo sé heterosexual, sino reprodúcete tú y reproduce también a la familia como sistema. O sea, que de esta familia salgan más familias. Ahí otra vez la comparación de la célula. De una célula salen más células. Freud va a hablar del Edipo positivo y negativo. Esto lo hemos charlado con Narela ya. Porque el Edipo positivo es el heterosexual y el negativo es el homosexual. Entonces, ¿por qué uno es positivo y negativo? ¿Qué significa eso? ¿Ese positivo y negativo tiene un carácter moral? Bueno, me parece que claramente sí. Y la gran pregunta es si toda la descripción que hace Freud del Edipo da cuenta de una descripción de la realidad, omitiendo las relaciones de poder, describe la realidad sin pensar esas relaciones de poder preexistentes, si es descriptivo, decía, o si es prescriptivo, y está ahí ejerciendo el poder a través del saber, de una teoría, y diciendo cómo deben ser las cosas y cómo no. Y a partir de ahí patologizando, ¿no? Entonces, esta idea de Edipo positivo, de cómo debe resolverse el Edipo, que es a través de la constitución de otra familia, que es a través de la heterosexualidad, que es a través de la exogamia, ¿describe una realidad o prescribe una realidad? Bueno, me parece que estamos de acuerdo, Nare, en que pensamos que la prescribe, no que la describe, ¿no? Bien. Podemos decir también que la sexualidad de las niñeces en nuestra cultura, ¿sí? Siempre está bueno aclararlo, en nuestra cultura, tiene connotaciones bastante contradictorias entre sí. Me explico. Por una parte, se supone que los niños son asexuados, son angelitos sin sexualidad. Sin sexualidad y sin COVID también, porque por la calle a veces hay adultos con barbijo y las niñeces no. Señora, pero ¿qué hace, señor? ¿Qué hace? Si después va a su casa y está en contacto estrecho con las niñeces, ¿por qué cuando sale a la calle uno se pone en barbijo y otros no? Bueno, parece que las criaturas, las bendiciones, los angelitos, no pueden contagiar. Bueno, sin barbijo. Y no hablo de niños de un año. Pero además de ser asexuados e inmunes al COVID, las niñeces también son siempre a priori heterosexuales, ¿no? O sea, hay dos nenes jugando, son muy amiguitos. Hay un nene y una nena jugando y surgen risas entre los adultos.
y son noviecitos entonces. Nunca se te va a ocurrir ver a dos nenes jugando y decir que son noviecitos porque degenerados te terminas linchado en la plaza pública. Bueno, entonces son asexuados, son a priori heterosexuales y también, en relación al género, las niñas particularmente muchas veces son hipersexualizados. Entonces, miren qué paradoja y qué contradicción. Tenemos niñeces concebidas a su vez como asexuados, heterosexuales e hipersexualizados. Una gran contradicción. Paso ahora al eje 4, caute cane, que significa cuidado con el perro. Es solamente una locución latina para hacerse el guapo. Pero lo que quisiera decirle en este eje breve es, bueno, preguntarnos por qué Canino es el nombre de la película. Bueno, por una parte, Canino claramente es el diente, ¿no? Que hace referencia a la mentira del diente, ¿no? De que tiene que salir otro, se tiene que caer el canino y tiene que salir otro para irse de la casa, ¿no? O sea, toda la mentira que posibilita la continuidad familiar. Y acá vale preguntarse si todas las familias no se sostienen también en mentiras y en silencios que sostienen la continuidad familiar. Como les decía, el ejemplo del cristal, lo exagerado o lo patológico en términos freudianos, muestra también la estructura de lo normal. Pero el canino, además de ser el diente, es también el lobo domesticado, o sea, transformado en perro, moldeado por la necesidad del ser humano. Entonces los perros son como los hijos, son modificados por el deseo del otro para ser funcionales a sus intereses y necesidades, ¿no? La peli muestra, me parece, cómo se adiestra a los hijos a través del castigo y de las recompensas y de los refuerzos. Cómo se los domestica, al igual que se domestica al perro. Y la familia, con su socialización primaria, ¿no? Hace de esos perversos polimorfos, al decir de Freud, un sujeto neurótico más o menos bien adaptado a la sociedad. En este caso no cumple esa función bien la familia porque es absolutamente patológica y disfuncional esa familia, entonces no los adapta bien a la sociedad capitalista, pero sí los adapta bien a su sistema familiar, o sea, a ese interior. Busca adaptarlos bien, que sean sumisos. Tal. Bueno, pero decía que el perro, el canino, no es como este animal bien domesticado, con el cual se identifican los miembros de la familia, ¿no? Y en ese sentido está bueno comparar cómo aparecen perros y gatos de manera simbólica, qué significados tienen en la película, porque son bien diferentes. O sea, por un lado el perro, que hablando en términos históricos ha sido de mucha más larga data domesticado que el gato, el perro decía es el animal con el que se identifican los integrantes de la familia, ¿sí? En un momento se ponen en cuatro patas y ladran, los hijos y la madre también. Y el gato, que está menos domesticado que el perro, es el enemigo, es quien daña, es la representación del peligro en la película. Dicho esto, paso al último eje, eje 5, el cine y la alegoría de la caverna, y con esto termino y ya le dejo la palabra a Nare, donde voy a decir lo siguiente en este último eje. Cine y alegoría de la caverna. ¿Conocen la alegoría de la caverna? ¿Saben en qué consiste? ¿Alguien quiere contarla? Yo estoy por rendir mañana un final de filosofía antigua, la puedo contar si quieres. Bueno, dale, practiquemos. De paso repaso. Eso, bueno, eso, un relato alegórico, figurado, digamos, de Platón, está en República, y básicamente lo que describe es un proceso de conocimiento y ligado a la educación de las personas de una sociedad, digamos, ¿no? En resumidas cuentas, son unos prisioneros que están en una caverna y que están atados y que solamente ven el reflejo de las sombras de unos objetos que pasan por detrás de ellos,
en la pared de la caverna, porque hay fuego atrás de ellos, entonces ellos miran a la pared y lo que ven son sombras de objetos que pasan, objetos de animales, bueno, distintas figuras. Y uno de ellos, la cuestión es que se logra, digamos, hipotéticamente, digamos, la cuestión es si uno logra liberarse y ascender hacia afuera, porque no hay ninguna, no está tapiada la caverna, se puede salir y contemplar la realidad en sí misma y ver efectivamente, darse cuenta del engaño en el que estaban sumergidos, digamos, por sus, bueno, las personas que los dominaban, ¿no? Entonces, la idea es que va, sale, puede ver las cosas en sí mismas y después hay un camino de descenso en el cual ese prisionero liberado viene a traerles un poco como las buenas nuevas a los que están atados, que se dice que van a tratarlo de loco, no le van a creer, porque van a estar totalmente, eh, bueno, sí, capturados por esa ilusión en la que viven, dominados y domesticados y sometidos, pero cómodos, evidentemente, y bueno, lo van a tratar de loco eh, y no le van a creer en principio. Pero bueno, eso es, creo que en resumidas cuentas, como a los fines de... Perfecto. Gracias, Abril. La alegoría de la caverna muestra, digamos, que la realidad sería en la que vivimos, no es la realidad, sino que hay otra. Bueno, en Platón tiene que ver con el mundo de las ideas y tal. Pero lo que quería decir en relación a la alegoría de la caverna, que me parece mucho más interesante que el mundo de las ideas de Platón, es cómo vivimos en ciertos paradigmas que a veces se pueden romper y podemos trasladarnos a otros paradigmas o a otros modos de ver la realidad. Y esto en el cine ha aparecido mucho, digamos. Eh, por ejemplo, The Truman Show es un gran ejemplo de la alegoría de la caverna. Matrix, ¿no? La película La Isla, que también es buenísima y es bien alegoría de la caverna. They Live, peliculón, también, muy alegoría de la caverna. Pero lo que les quería mencionar, esas son como las más conocidas, pero no casualmente, hay muchas otras películas compatibles con la idea de la alegoría de la caverna, pero que son muy edípicas. Por ejemplo, The Room, ¿sí? La habitación, que está basado en una novela y que creo que si bien, me parece esto, no lo chequé, pero me parece que si bien no está basado en un hecho real, han ocurrido hechos así, para quien haya visto la película, nada, unas personas que están encerradas. No les hago spoiler. Otro hecho verídico, hecho documental y hecho película es Madre querida y muerta. Esa es así se llama el documental y la película, no me acuerdo cómo se llama, salió hace este año, creo, o el año pasado. Es la historia de una madre que respecto a la hija tiene Munchausen by proxy, ¿sí? Es una enfermedad que no está, digamos, del todo inscripta en los manuales clásicos, pero que en este caso sí es bien patente, ¿no? En Munchausen by proxy consiste en que la madre le inventa enfermedades a la hija, ¿no? Y de esa manera la tiene atrapada en su sistema, en su cosmovisión, y bueno, la historia de Gypsy, creo que se llamaba la chica, Gypsy Rose y su madre, es interesantísima. Yo ese documental se los recomiendo, es de HBO y ocurrió en Estados Unidos, historia verídica. No les hago spoiler, pero, o sea, pasan cosas rarísimas que tienen que ver. Bueno, un solo spoiler. La hija la termina matando a la madre. Así, la madre le hacía hacer tratamientos de quimioterapia, la niñita no tenía cáncer, la madre solamente le rapaba la cabeza. Bueno, fascinante fascismo, o sea, fascinante fascismo familiar. Decía entonces, The Room, Madre querida y muerta, donde muestra el Munchausen by proxy. Y otra película que también está basada en un hecho verídico, por eso al principio les decía, no me acuerdo que él estaba mencionando que, al principio les decía que esta película exagera cosas que pasan en la realidad, pero bueno, ese no las exagera.
las muestra simplemente, porque ocurrió en México que la familia Pérez Noé, pueden buscarlo, la familia Pérez Noé de México, bueno, el señor Pérez Noé tuvo encerrados, creo que por 15 años a la familia. Los hacía trabajar ahí desde el interior de la casa y después él salía y vendía, creo que era veneno lo que vendía, justamente. Y también hicieron una película en México sobre este suceso verídico que se llama El Castillo de la Pureza. Así que, bueno, también otro ejemplo de película y de vida real que muestra esta cuestión. Y con esto digo lo último y termino. Eh, Vieron que, bueno, Canino también justamente se parece a esta alegoría de la caverna y está muy controlado el contacto con el exterior. Por ejemplo, la televisión, que en nuestro mundo, además de ser una porquería la televisión, es un contacto con el mundo exterior y es un sistema y una forma de socialización que homogeneiza, ¿sí? Eh, en la película vemos que la película solo puede replicar lo que ellos ya conocen, o sea, solo ven sus propias filmaciones. Y mostrar otra realidad rompería ese efecto burbuja, ese paradigma en el que viven, ese proceso de socialización tan unilateral por parte del padre principalmente y los padres en general. Por eso es tan problemático que para el padre, que Christine, ¿verdad? Se llamaba el personaje, la mujer esta que iba a la casa de vez en cuando, le haya dado los videos a la hija, porque eso rompe ese efecto burbuja, rompe ese efecto paradigma, al decir de Kuhn. Vieron que cuando están bailando, esto lo charlábamos con Nare antes de empezar, baila, no, al principio estaba bailando ese baile tradicional y después terminaba bailando flash dance, la niñita, bueno, la niñita, la adolescente. Entonces, por un lado, la televisión, como ese elemento que se controla del vínculo con el exterior, para que nadie salga de la caverna. Pero además, hay otros elementos. Por ejemplo, irrumpen aviones que sobrevuelan la casa y que son un elemento del mundo exterior que no se puede controlar. Por eso, fíjense que crean todo un discurso alrededor de los aviones padres. O sea, recodifican, resemantizan, redirigen eh, el significado de los aviones y los incorporan a su cálculo, lo incorporan a su discurso y de esa manera controlan en cierto sentido los aviones, con esto de tirarle los avioncitos, ¿no? Que caen. Tiene mucho significado para mí eso de los aviones. Y hay otro elemento que invade el mundo exterior, que es el gato, y bueno, ya vimos cómo le va al gato. Para terminar, entonces, como el efecto burbuja o el efecto paradigma que se crea, nos impide a los espectadores, y también a los hijos de esta familia, identificar el carácter verdadero o falso de algunas premisas, o dudar de la verdad de algunas afirmaciones del interior de la película, porque, por ejemplo, ¿el cuarto hermano existió y huyó o fue un invento paterno? No podemos saberlo dentro de ese paradigma, ¿no? Dentro de un paradigma, en términos de Kuhn, hay algo que se puede conocer y hay preguntas que no se hacen, no aparecen en el ámbito de lo pensable. Me parece que esto del cuarto hermano es un gran ejemplo para pensar eso. ¿Qué pensaron ustedes mientras veían la peli? ¿Se les ocurrió, por ejemplo, dudar de la existencia del cuarto hermano o lo dieron por supuesto? Acá Laura dice, o cuando la madre dice que va a estar que está embarazada y que va a tener 2 hijos y un perro. Claro, ahí los hijos no pueden verlo, pero en última instancia nosotros sí. Pero con el ejemplo del cuarto hermano es aún más terrorífico, me parece, porque nosotros no podemos ni siquiera saber si es un invento del padre o... Yo la primera vez que la vi dije, el cuarto hermano existió yo. Y cuando la vi por segunda dije, no, nunca existió el cuarto hermano. Fui engañado por el señor este como todos sus hijos. Bueno, me engañó a mí también. Bueno, y con esto termino mi exposición, habiéndome pasado con la hora, como siempre, y le dejo la palabra a Nare y pues debatimos. Bueno, muchas gracias. Bueno, con esto que decías del sueño, perdón, de cómo estos estímulos externos se los integra para que no desarme el paradigma,
me hacía acordar mucho a la teoría freudiana del sueño. Para Freud el sueño es el guardián del dormir, es lo que hace que el dormir sea más plácido, que es lo que hace que nos podamos recuperar del cansancio, que nos podamos restablecer. Y para Freud, cualquier estímulo externo o interno es integrado al sueño para no alterar que nos hace reponernos del cansancio. Entonces, que es algo que por ahí nos puede suceder, ¿no? Suena la alarma y se integra al sueño como la música, como la banda de sonido del sueño. O tenemos ganas de hacer pis y en el sueño sentimos las ganas hasta que, bueno, el estímulo es tan fuerte que eso nos hace despertar. Me parece que es un poquito, se lo puede pensar en relación a la película. Bueno, yo preparé algo en tres ejes. Uno es lo siniestro o lo ominoso. El segundo es el lenguaje como herramienta de poder. Y el último es la reapropiación de la injuria o agencia. Con respecto al primer eje, es decir, a ver, ¿qué dice Natalia? No siempre el estímulo externo es integrado, por eso no siempre se preserva la función del dormir, por supuesto. Por eso están las pesadillas, tal cual, tal cual. Bueno, con respecto a lo siniestro, bueno, lo siniestro es un texto de Freud que, bueno, según la traducción, en algunas está como lo siniestro, en otras como lo ominoso. Ninguna de esas dos traducciones me parece buenas, eh, pero responde a un término alemán que es un Heimlich, que es muy difícil de traducir al español porque es una sensación que es casi una especie de oxímoron. No sé si lo conocen, no es un concepto central en la teoría psicoanalítica, ni siquiera en la teoría freudiana, es un análisis que hace de ciertos textos literarios, Freud, para dar cuenta, bueno, de esta sensación. Lo siniestro es casi como si fuera un oxímoron. Yo los voy a sostener igual, siniestro y ominoso, a falta de un término mejor, pero bueno, voy a explicar un poquito de qué se trata para quienes no lo conocen. Es casi como si fuera un oxímoron. Un oxímoron, para quienes no saben, es un término compuesto que en sí mismo engloba dos significados que son mutuamente excluyentes. Por ejemplo, helado caliente, ruidoso silencio, luminosidad oscura, es decir, dos sentidos que serían contrapuestos, están en un mismo término o en un mismo sintagma o términos compuestos. Y lo ominoso es una traducción de un término alemán que es un Heimlich, donde Heimlich, libro de Macri tal cual, Heimlich es algo así como lo familiar, lo conocido, lo cercano, y tiene el prefijo un antes. Entonces, un Heimlich no se convierte en desconocido o lejano, es decir, lo opuesto, sino que es un término que, según Freud, describe la sensación que nos invade cuando aquello que es lo más familiar para nosotros de pronto por algún motivo comienza a volverse extraño o desconocido. Es decir, cuando no reconocemos aquello que sin embargo es lo más cercano a nosotros. Les leo una cita de Freud. Freud dice, lo ominoso o lo siniestro es aquella variedad de lo terrorífico que se remonta a lo consabido de antiguo, a lo familiar desde hace largo tiempo. ¿Cómo es posible, se pregunta Freud, que lo familiar devenga ominoso, terrorífico y en qué condiciones ocurre? Y la otra, que esto lo toma de un autor que se llama Schelling, lo ominoso pertenece a dos círculos de representaciones que, sin ser opuestos, son ajenos entre sí. El de lo familiar y agradable y el de lo clandestino, lo que permanece oculto o lo que se mantiene oculto. Schelling nos dice que un Heimlich es todo lo que estando destinado a permanecer en secreto, en lo oculto, ha salido a la luz.
Me interesa esta idea de lo siniestro en relación a la película porque es un concepto que se ha utilizado por algunos psicoanalistas para pensar, por ejemplo, las situaciones de abuso sexual intrafamiliar, los tratos perversos en vínculos familiares, cuando un hijo, por ejemplo, es tomado como objeto por parte de sus padres o de quienes están a cargo de sus cuidados. También fue utilizado para pensar el terrorismo de Estado, en la dictadura cívico-militar, por ejemplo, cuando el Estado, que supuestamente se vende como el que debería ser garante de algunos derechos, es el mismo que de golpe te persigue, te secuestra, te asesina, te deja morir, secuestra a tus hijos. Acá se puede pensar, por ejemplo, toda la vertiente de la tanatopolítica, cuando una gestión del Estado no asesina directamente a una persona, o sea, no le va y le pega un balazo en la cabeza, sino que deja morir por negligencias o por faltas de ciertos cuidados o de ciertas políticas. Bueno, eso. Eh, lo ominoso da cuenta de aquella situación en la cual lo que supuestamente debería velar por su seguridad es lo que se vuelve la causa de su peligro. Cuando eso, que es lo más familiar, lo más cercano, de repente se revela como ajeno y amenazante, pero sin dejar de ser familiar. Es esa la sensación de extrañeza que trata de transmitir ese término. Acá en la película me parece que se ve muy claro cómo esta familia, que además de ser un estado totalitario en miniatura, un fascismo visto con la lupa, como lo presentó Pablo, se presenta como una matriz amenazante, perversa en el punto en que los súbditos, o sea, los hijos y la esposa de este padre, son tomados como objetos y no como semejantes, y sin embargo, y acá está lo ominoso, es que ahí no dejamos de ver una familia. O sea, no vemos una monstruosidad, no vemos algo que nos hace pensar que es otra cosa. No, seguimos viendo una familia ahí, con esta cuestión hiperbólica que tiene de mostrar en una exageración, como los caricaturistas que extiende la curva normal, muestra algo que sucede también en un nivel por ahí mucho menor, pero en cualquier tipo de organización familiar. Bueno, eso por un lado. Ese es mi primer eje con respecto a lo siniestro. Ahora, con respecto al lenguaje como una herramienta de poder, bueno, hay muchos autores que los lingüistas hay como un gran desacuerdo con respecto a qué es el lenguaje, cuál es su función. Es todo un debate respecto de cuál es la función del lenguaje, si su función es comunicar o si su función excede. Porque si su función es comunicar, tiene grandes fallas porque siempre hay malentendido en el lenguaje. Eh, y hay autores que plantean, como por ejemplo Deleuze y Guattari en Mil Mesetas, que el lenguaje no es una herramienta de comunicación, sino una herramienta para ejercer un poder. Que lo que se transmite en primera instancia en la familia, en la escuela, no son informaciones, sino en primer lugar se transmiten órdenes, se transmiten consignas. Es decir, no te transmiten algo para informarte de algo, sino para imponerte un límite o para marcarte un límite, ¿no? No es cuando te enseñan el no, esto no, eso no. No es para transmitirte una información, sino para hacer que no hagas algo o que por lo contrario sí hagas algo. Pero es decir, se transmiten consignas más que palabras. Después otros autores como Tikkun, por ejemplo, Tikkun era un grupo de filósofos que escribían de forma anónima en un texto que se llama una metafísica crítica podría nacer como ciencia de los dispositivos. Dicen, lo que hay de real en el lenguaje son las operaciones que efectúan, y ellos lo trabajan en relación a los dispositivos. Bueno, una de las operaciones que efectúa el lenguaje es producir la ilusión de que hay un ser y de que el ser es individual. No me voy a meter con eso, lo menciono solamente como para ver esta problematización del lenguaje y de qué tiene que ver con la película.
por otra parte, con respecto a la lingüística es una ciencia que estudia una ficción discursiva llamada lengua, porque la lengua como es una abstracción que no existe como tal, no existe el español, no existe el inglés. Lo que hay en realidad son lenguas particulares. Cada uno de nosotros tiene su lengua. Es más o menos compartida, por lo general, quienes vivimos en un país, en una región, tenemos una lengua compartida y por eso nos entendemos más menos, pero eh, la lingüística estudia sobre esto, sobre una ficción de algo que sería hegemónico y sería autónomo y abstracto, cuando en realidad lo que hay son lenguas singulares. Cada uno tiene una lengua que es transmitida en la organización familiar en la cual viva. Por eso se la llama lengua materna también. Podríamos ponerla en neutro, decir lengua saterna, pero se lo transmite a partir de los otros, de los cuidados. Entonces, el lenguaje es un objeto abstracto creado para poder unificar todas las lenguas singulares de cada uno en algo hipotético que permita ser estudiado científicamente por una ciencia llamada lingüística. Y esto lo traigo porque en esta película también, en esta lupa que hace sobre algunos procesos que son familiares y muy generales, es cómo se transmiten los términos. Acá, colmillo, que es un término que es compartido, que todos entendemos a qué nos referimos con colmillo, acá colmillo tiene un peso particular. Un poco lo que trabajaba Pablo, colmillo también no es solo un índice de domesticación, sino que a la vez para la hija mayor representa como un margen de poder hacer algo con respecto a la imposición que hay en la familia. Eso lo voy a trabajar ahora en un ratito. Entonces, en un libro de Judith Butler que se llama Mecanismos psíquicos del poder, lo que Butler intenta hacer es una articulación entre el discurso del poder y el discurso de la psique, para intentar pensar cómo el poder opera a nivel psíquico, a nivel de la producción de sujetos. En ese libro va a tomar tanto desarrollos de Foucault, de Nietzsche, de Hegel, de Althusser, como del psicoanálisis, de Freud, de Lacan, de Melanie Klein. Va a tratar de hacer esa articulación, que dice que ni los autores Foucaultianos ni los autores psicoanalistas se han dedicado a tratar de entender eso con la profundidad que ella tiene la intención de hacerlo, tomando como punto de partida la tesis del poder productivo de Foucault, según la cual el poder no es algo que se ejerce sobre un individuo libre, y entonces uno podría liberarse del poder como quien se saca un peso de encima, sino que el poder nos constituye como sujetos sujetados en virtud de la dependencia primaria e inaugural que tenemos frente al otro con mayúsculas, es decir, a los otros primordiales de los primeros cuidados, que son quienes también, en última instancia, quienes transmiten el lenguaje y esta dependencia. Es decir, lo que plantea Butler es que el poder nos proporciona las condiciones de nuestra existencia. El sometimiento al poder depende, en primera instancia, de una dependencia fundamental ante un discurso que nos vuelve reconocibles, que nos brinda un ser, que nos da un nombre, nos convierte en un individuo reconocible, nombrado, generizado, también podríamos decir. La familia es un dispositivo que vehiculiza este disciplinamiento coercitivo que opera represiva y simbólicamente, además. Y en otro trabajo, que se llama Lenguaje, Poder e Identidad, de Judith Butler también, Butler se va a preguntar por qué el lenguaje nos puede hacer daño.
Es decir, ¿por qué existe el lenguaje de odio, por ejemplo? El lenguaje racista, el lenguaje, palabras homofóbicas, palabras xenofóbicas. Es decir, ¿por qué el lenguaje tiene esta virtud de dañarnos? O sea, ¿cuál es el poder que tiene el lenguaje de hacer eso? Y lo que plantea, siguiendo esto que trabaja de la dependencia primaria al otro, es que somos vulnerables respecto del lenguaje porque estamos constituidos lingüísticamente. El nombre propio nos interpela, nos da existencia social, nos hace reconocibles y, les leo una cita de Butler, se llega a existir en virtud de esta dependencia fundamental de la llamada del otro. Uno existe no solo en virtud de ser reconocido, sino en un sentido anterior porque es reconocible. Entonces, el lenguaje puede suponer una amenaza violenta justamente porque está estrechamente ligado a esta dependencia primaria con el otro. Y Butler acá toma un ejemplo que es de Althusser, que es la interpelación. Dice que tiene existencia social a partir de ser interpelado por un otro. Y el ejemplo que da Althusser, que es una escena, es muy imaginaria, pero es el que toma Althusser, que está una persona y hay un oficial de policía que desde atrás, es decir, a sus espaldas, le dice, tú. Es decir, alguien que tiene autoridad le dice, hey, tú, y la persona se da vuelta. Es decir, es reconocido. Se torna a sí mismo también como alguien que es reconocido por un llamado. Y Butler esto lo toma como paradigma de la constitución subjetiva en relación al poder, de cómo esta interpelación de un otro nos da existencia, pero es en primera instancia una interpelación lingüística. Y ahora bien, ¿por qué traigo esto? Porque Butler, si bien trabaja que hay una subordinación que es primaria al lenguaje, que en un punto hace que no seamos soberanes de nosotros mismos, que nos elimina una posibilidad radical de autonomía, porque los términos que utilizamos son los términos en los cuales nos constituimos y que nos preceden además. No nos inventamos nuestro propio lenguaje, dependemos de los términos del otro y que además ese otro ahí podemos poner el patriarcado, la heterosexualidad como régimen político, es decir, hablamos la lengua del régimen que nos preexiste y que impide que tengamos una soberanía absoluta sobre nosotros. Esto lo trabaja, por ejemplo, Monique Wittig con respecto al régimen heterosexual, cómo es tan difícil poder criticarlo, ponerlo en cuestión, porque está naturalizado como parte de nuestra sociedad y está en todas las disciplinas científicas o no. Entonces, hablamos la lengua del régimen, básicamente es lo que dice. Entonces, no hablamos en nuestras propias categorías. Y esto lo traigo, y ya metiéndome en el tercer y último eje que quería proponerles, en que habría, yo lo pienso así, una especie de reapropiación subversiva que hace el personaje de la hija mayor con respecto a la palabra colmillo. Es decir, con reapropiación subversiva es algo que lo trabaja Butler como, bueno, reapropiación de la injuria, eh, de un término que originalmente tiene un sentido peyorativo, dañino, o sea, que está proferido para dañarme, yo puedo reapropiarme y hacer algo distinto con eso también. Y esto, bueno, por ejemplo, un ejemplo que es muy muy clásico es con respecto al término queer. Queer, que acá en castellano es un término en inglés que no dice mucho. Queer es un término que originalmente era eh, muy dañino, o sea, tenía una intención muy peyorativa. Queer es como una mezcla entre freak y marica, es decir, se lo utilizaba para decir al raro, al puto raro, o la cosa así que la persona que
en su imagen y en su orientación sexual era muy contrario a los ideales de la heterosexualidad y que además englobaba también a las personas discas, es decir, queer era un término muy ofensivo, que sin embargo hubo un movimiento queer de personas que se reconocían a sí mismas como queer, y queer empieza a ser un movimiento, bueno, después entra a la academia de la mano de Teresa de Lauretis. Teresa de Lauretis fue una filósofa que dio una conferencia, no me acuerdo si en el 89 o en el 90, que se llamó Teoría Queer, que era que hoy por hoy hay materias de teoría queer en la universidad, pero en su momento fue como muy fuerte. Es como, no sé, en este momento decir teoría negro de mierda, o no sé, imagínense algo que hoy en día siga siendo ofensivo. Queer hoy también, 30 años después, también está muy ya mercantilizado o banalizado, qué sé yo. Ya Seven Up es queer. El Banco Provincia es queer, cualquier cosa es queer a esta altura. Pero en su momento fue como una reapropiación muy fuerte de ese término, que era tan injurioso. Y en ese sentido, me parece que la chica esta, que no recuerdo el nombre, no sé si lo dicen en algún momento el nombre de ella. La mayor. La mayor, sí. A él sí dicen el nombre. De él se llama Martín o Martín. Pero de ella Sí, no lo la dicen. mayor y la menor. Sí, sí. Bueno, ellas no tienen nombre. Él sí tiene nombre. Bruce sí, pero me parece que lo saca de una de las películas. Las películas que le deja la chica esta, la trabajadora sexual que iba a la casa, eran, me parece, ¿no? Estimo yo por lo que los diálogos que replica y la coreografía que hacen, estimo que eran Rocky, porque en un momento está haciendo la cara de Rocky, habla del señor Balboa de Creed, y después hace la coreo de Flashdance, así que me parece que eran esos los dos videos, los dos VHS que le dejan. No se te escucha, N. ¿Quería decir algo? Tiburón. Ah, puede ser. Puede ser. Yo Tiburón no la tengo vista, la vi hace muchos años. Eh, bueno, ellas no tienen nombre, él sí tiene nombre, además a él sí le traen a alguien para que pueda coger, a ellas es como que no interesan, de hecho cuando no hay nadie a quien le puedan llevar para coger a él, le dicen, bueno, lo vamos a tener que resolver con alguna de sus hermanas, que elija entre una de las dos, después elige a la mayor. Bueno, como para ver también cómo funciona ahí el hijo varón con todos los privilegios respecto de las hermanas. Perdón, ay, Sí. perdón, no quería interrumpir, pero si hay algo que se ve muy claramente en la familia que tienen hijos varones y mujeres, es eso, o sea, esa la película ni la exagera, mira, voy a decirlo así. A mí me sorprende mucho, ¿no? Cuánto regalo de auto hay para hijos varones y para hijas mujeres parece que no hay tanto, no sé por qué, lo tiro. Sí, sí, tal cual. Sí, sí, ahí sí, es algo que no está exagerado en la película, es así, básicamente. Al hijo al que se lo lleva a debutar, ¿no? Es básicamente eso, no lo lleva a un prostíbulo, pero le trae la mina ahí. Eh, a las hijas no les trae a un chabón para que debuten ellas. Que lo resuelvan como puedan las chicas. Eh, Entonces, a mí me da la impresión de que se lo puede pensar esto como una reapropiación subversiva que hace de la palabra canino y de lo que implica ese término a nivel de la sujeción en esa familia. ¿Por qué? Porque si la condición de la caída del colmillo es necesaria para acceder a una salida de esa casa, no voy a decir una salida al mundo, al menos a una salida de esa casa, el acto por el cual se produce intencional y anticipadamente su caída, la caída del colmillo, es una citación, es decir, se cita subversivamente, en otro sentido, la ley. La ley que es no te irás hasta que caiga tu colmillo. Es decir, esa ley es citada por ella contra sus propósitos originales. ¿Cuáles son los propósitos originales de esa ley? Retener por siempre en la casa a les hijes. Entonces, citándola
descontextualizadamente contra sus propósitos originales, produce una inversión de sus efectos. Donde la ley vehiculizada en la caída del colmillo implicaba una retención eterna en la casa familiar, su extirpación violenta habilita un margen de agencia o de maniobra para escapar. Y acá explico qué es el concepto de agencia. Butler utiliza el concepto de agencia que opone a la noción de libertad soberana y a la noción de autonomía, proponiendo que la agencia comienza donde la soberanía termina. Es decir, que aquel que actúa sin ser un sujeto soberano, porque el poder es constitutivo, aquel que actúa precisamente en la medida en que existe desde el principio dentro de un campo lingüístico de restricciones que son al mismo tiempo posibilidades. Es decir, esa ley funcionaba como una restricción, pero a la vez, citándola en su sentido inverso, es lo que le permite una posibilidad ahí. Pero a la vez, volviendo a lo que trabajé hace un rato, es con un término que no se lo inventa ella, es con un término que le es impuesto y transmitido dentro del ámbito familiar a través del otro, de la lengua exaterna, digámosle, desde esta vulnerabilidad primaria al lenguaje, pero con el cual puede ejercer algún tipo de agencia. ¿Qué éxito tuvo eso? No sé, salió de la casa, quedó adentro del coso del auto, ¿cómo se llama ese? Del portaequipaje, ¿cómo se llama? Del baúl. Del baúl del auto, no sé, que no se puede abrir bueno, yo no tengo auto, no, tengo 0 autos, no sé nada, no sé si se puede abrir desde adentro, pero me parece que no. Bueno, habrá quedado ahí, pobre. Bueno, salió de la casa, por lo menos. Bueno, hasta ahí lo que les quería compartir. Ay, perdón, voy a decir algo. Me encantó, está mal que lo diga yo, pero me encantó esto que decís, Nare, porque para resumir, aunque no parezca, intenté hacerlo, dejé algo afuera de mis anotaciones, y una cosa que había notado es que mira cómo lo noté yo, cómo lo leí. La hija se puede fugar de su casa, pero lo hace a condición de creer fielmente en el mandato, o sea, súper paradojal. Claro. Ay, Vos Pablo, yo también lo pensé así, es lo que iba a decir recién, que aún sabiendo o sea, teniendo el objetivo claro, que tenía que salir y que iba a hacer lo que sea, no podía, y teniendo relación con lo de la caverna recién, de la alegoría de la caverna, no podía ver otra opción posible de salida que no fuera cumpliendo ese mandato. Así lo leí yo. Pero bueno, tiene que ver también con lo que dice Narela. Totalmente, o sea, esta idea como la condición de poder fugar es creer en el mandato, es muy paradojal, total. Y bueno, vaya si no aplica eso en otros modos para las familias, esto que hablamos de la lupa, ¿no? Me encantó. Totalmente. ¿Y qué nivel de efectividad que tiene que no puede, o sea, una vez que hace eso, no sé, irse caminando? O sea, ya está, me saqué el colmillo, no tiene que meterse al auto. Claro que esa era otra parte de lo que les decían que cómo tenía que ser, en auto, no pisar el piso, ¿sí? Siempre que se sale de la casa hay que salir en auto. Ah, Tipo, cuando en se le cae un auto, avión afuera o le tiran un avioncito afuera, va con el auto el tipo, ahí hace 2 metros y sí. vuelve. Y otra cosa que anoté, cuando hablabas de lo ominoso o de lo siniestro, es un concepto muy interesante para mí que se llama el valle inquietante. El valle inquietante es algo que se tiene en cuenta mucho en el diseño, porque cuando se diseña, por ejemplo, un bebote, un bebé, esos grandote, una muñeca, cualquier cosa, se le dice bebote, ¿verdad? Estoy inventándome una palabra, no, sí. Eh, yo tengo menos crianza encima, ¿no? Bebote es muy Olmedo y Pa- Porcel ese término. Parece beboteo, claro, dije, ay, estoy Claro. hablando bien. Bueno, cuando esos bebés grandotes o lo que sea, no se busca que sean un nenuco, dicen acá. No se busca que sea muy parecido a uno de la realidad, porque cuando es muy, muy parecido, produce este valle inquietante, mientras
o se asemeja demasiado, inquieta. Nos da película de terror, La Casa de la Cera. No, no, no nos da amoroso el juguetito. Entonces no tiene que parecerse tanto. Cuando ya pasa esa cuestión del baño inquietante, ahí sí tiene rasgos tiernos exagerados, tal, bueno, le gusta al niñito, suponte. Pero en esa franja, no. En la franja del baño inquietante, y eso es, mientras más se aproxima, sin ser un bebé real, produce algo terrorífico, algo siniestro. Me hizo acordar a eso. Y lo último que noté de lo que dijiste en relación al segundo punto del lenguaje, que vos dijiste que el lenguaje es un instrumento de poder, y claro, porque el lenguaje ordena, y al ordenar la realidad en categorías, da órdenes. Al ordenar, da órdenes. Y, y hay al menos como lo conocí yo en lo que sería la lingüística estructural, esto que vos decías de las lenguas singulares y la lengua como abstracta para poder ser estudiada. Yo entendía como que, lo digo para tenerlo en cuenta, nada, agregar una conceptualización más, no es importante. Pero justamente en lingüística estructural lo que se dice es que cada quien lo que tiene es un habla, eso que le llamabas como lengua singular, es como el habla. Y el habla no lo estudia la lingüística. Lo que estudia es la lengua, que es la abstracción de cada una de esas hablas, digamos. Y bueno, estoy muy en antropología hoy, pero justamente la antropología estructural toma de allí su método después. Perdón, pero estoy con la antropología, que vuelvo ahí. Bien, y creo que fue todo lo que anoté. Me encantó lo que dijiste del sueño, en relación a lo que decía al principio de cómo se resemantiza un estímulo. Y justamente el sueño para Freud es el cumplimiento del deseo, y esta resemantización de términos, para que no se rompa el efecto burbuja, para que nadie despierte, para que nadie salga de la cueva, es la realización del sueño del padre. Yo quería preguntar algo, porque hemos omitido, o no sé si la palabra omitido es la correcta, pero no hemos hablado del incesto. Y hemos omitido el incesto, y me parece a mí que está allí presente todo el tiempo esta figura también vista desde el punto de vista antropológico, con la visión de Lévi-Strauss, ¿no es cierto? Este recientemente muerto a los 100 años, antropólogo, quien dijo que cuando inició el final del incesto es el inicio de la civilización. Y aquí está presente todo el tiempo el tema del incesto, y me parece que quería rescatarlo o pedirles que hicieran alguna alusión al respecto, porque se va terminando la hora. Entonces, quería que hicieran un poco alusión a esa cosa del incesto, allí donde es muy clara, digamos, y se torna con muchísima normalidad la relación que tiene el padre no el padre, sino el hermano con sus hermanas. Y bueno, y eso en la historia de la humanidad ha estado presente con la idea de perpetuar, digamos, esos vínculos familiares y la preservación del patrimonio, ¿no? Sí, volví. Yo estaba hablando en un momento y de repente desaparecí del Zoom, del Google Meet. Migue, me encanta lo que traes. Lévi-Strauss, justamente, de ahí alcancé a escuchar, Lévi-Strauss, el antropólogo que murió con más de 100 años, él, en las estructuras elementales del parentesco, en los primeros capítulos, trae la cuestión de la prohibición del incesto como el elemento, justamente hablando de antropología estructural, como el pasaje de la naturaleza a la cultura. Y lo que dice Lévi-Strauss, más allá de las críticas que les podemos hacer después, es que si el incesto se prohíbe, es porque se desea, porque si algo no se desea, no se prohíbe. Eso, por un lado, que
si hay prohibición de algo es porque previamente hubo deseo. Y él encuentra que la prohibición del incesto, dice Lévi-Strauss básicamente, para que algo sea el pasaje de la naturaleza a la cultura, tiene que tener las características de la naturaleza y las características de la cultura. ¿Qué es lo primordial de la naturaleza? La universalidad, digamos. Todas las palomas vuelan, ¿sí? Un rasgo universal. ¿Y qué es lo propio de la cultura? Las normas, las leyes. Entonces, dice Lévi-Strauss, para el pasaje de un sistema a otro, de la naturaleza a la cultura, tenemos que buscar en un análisis ideal que hace él, ¿no? No es un análisis real, no es que encontró esto puntualmente en un pasaje histórico de un momento a otro, sino que es un análisis ideal. Él dice que hay que sea a su vez universal y una regla. Y lo que encuentra es que la única regla universal, que al mismo tiempo es regla, es la prohibición del incesto. Que es regla porque prohíbe algo y prescribe otra cosa, o sea, al prohibir el incesto, prescribe y habilita a la exogamia, y por otro lado, él le atribuye un carácter universal porque dice que se encuentra en todas las culturas. Ojo, no es que en todas las culturas se prohíbe la relación entre hermanos, suponte, como incesto, pero todas las culturas determinan que algo es incesto. Con el tío, con el padre, con los hermanos, con los primos segundos. En nuestra cultura, todo el mundo coge con los primos segundos, vamos a decirlo. En alguna otra cultura habrá más restrictiva que no habilite eso. Y del mismo modo que el castigo por no cumplir la regla de la prohibición del incesto es diferente en diferentes culturas. La otra que te decía era que asimismo el castigo es muy diferente también de una cultura a otra. O sea, hay culturas que van a matar a la persona que incumple la ley y hay otras que el castigo es muy sutil. O sea, que de ningún modo esta universalidad de la prohibición del incesto da cuenta de una uniformidad en todas las culturas, sino que hay gran variedad tanto en lo que abarca esa prohibición como en el tipo de castigo. Eso es lo que me gustaría decir del incesto. No sé, Nare, si quieres agregar algo. Sí, que acá es como que, ya te dejo, solamente una cosita, que acá no está transmitida, pareciera, la prohibición del incesto. Es decir, el único término que pareciera interdicto es la madre, pero padres y hermanos e hijos, ahí es como el sexo casi funciona como un elemento de intercambio. El sexo no me refiero solo a la penetración, sino a este acto de lamer, que también es otro remedo del canino, del perro amaestrado también, de la demostración de afecto, que con la chica que viene de afuera también funciona, creo que ella es lo que la instala también como elemento de intercambio también, no intercambian dinero, intercambian con lamidas. Es interesante. De una, lo del lamer, totalmente. Y el lamer no es el uso de la lengua, es el lenguaje. Tal Es su vez lengua, de sea una. eso. Donde hay además de eso una manipulación del lenguaje, porque el coño, como figura subtitulado allí, es otra cosa y los padres se jactan de manipular el lenguaje. El avión es la tierra, y etcétera. Y bueno, ahí Gigi Seca ha hecho varias anotaciones con respecto a esas cosas, ¿no? A mí me parece que tiene una importancia muy grande, porque incluso dentro de los mandamientos bíblicos estaba ese de no desearás la mujer de tu prójimo. En realidad tiene que ver con el deseo por el patrimonio, digamos. El hecho de que se vuelva natural que dentro de esa célula que es el capitalismo, digamos, porque se encarga muy bien el director de mostrar el perfil de la fábrica con esa imagen vertical y la otra oblicua, es la célula, es ese capitalismo que debe conservarse dentro de la familia. Entonces, por eso muestran con tanta naturalidad el vínculo endogámico para preservar el patrimonio, digamos, ¿no?
M. Perdón. Primero, muchas gracias a los dos, Pablo y Narela, que buenísimo lo que armaron. Tenía 3 preguntas. Una, no entiendo bien por qué a la madre la ponen como un sujeto sumiso dentro de ese sistema que es familiar, porque para mí la madre es el eje principal. Si bien es el padre el que porta a veces la voz, o al menos en el guión, y es el que baja las reglas, la madre es la que está todo el día con les hijes adentro de la casa y es la que sostiene eso. De hecho, castiga físicamente. De hecho, hay una escena de que el padre se pone el video y le pega a la hija mayor, pero la madre también le pega a la hija mayor. O sea, ella es la que mantiene el ecosistema funcionando. Y de hecho hay dos escenas de los padres, en una teniendo sexo y en otras mirando una película porno, creo así. O sea, como la madre está en sintonía en ese sistema perverso, no entendí bien por qué la ponían como una sometida, no sé si decían la palabra sometida, sino sumisa. Al contrario, me parece que es la piedra fundamental, o sea, de que ese sistema se sostenga. Eso uno, que es una pregunta. La segunda, el tema, a mí lo del incesto no me hizo tanto ruido, sí me hizo mucho ruido el tema de la endogamia y la exogamia. O sea, el padre es el que habita, y incluso la madre habita en la exogamia, y los hijos están obligados a estar dentro de la endogamia. De hecho, las hijas, mujeres las dos, tienen ciertas situaciones como eróticas, lesboeróticas, y en ninguna aparece el varón, salvo en el momento del mandato en donde dicen los padres que, bueno, como no va a coger más con Cristina, le ofrecen a algunas de las 2 hijas. Y la tercera es, bueno, la segunda, la endogamia, me hizo mucho, porque hablando, no sé, el psicoanálisis habla mucho de la endogamia y la exogamia en términos peyorativos a veces, y nosotras las lesbianas vivimos la endogamia de una manera muy feliz, con otras reglas. La endogamia para nosotras significa otra cosa, y es de una manera feliz. Y la endogamia, si se mantiene el status quo y la felicidad y la amorosidad. Cuando, no sé, igual eso es otra cosa. Y lo último es una cosa que es que, no sé si vieron que hay varias tapas de la película, y hay una que es un símbolo, que son unas rayas, y lo busqué un montón, a ver si alguien sabía de qué se trataban esas rayas. Hay como una curva y unas rayas, y traté de buscar la referencia y no encontré, a ver si alguien sabía de qué se trataba. Y gracias, estuvo buenísimo. Bueno, anoté, me encantaron tus intervenciones, primero te digo. Me encantó y me hizo pensar mucho. Primero te digo que pienso de la madre. En primer lugar, es como esto que decía del efecto paradigma, como que hay cosas que no te preguntás a veces o no puedes saber, no están los datos. Yo en un momento creo que yo hice referencia mucho al padre, pero como que en un momento dije el padre o los padres, porque no sabemos si la madre hace en parte cosas porque a su vez está sumisa del padre o son cómplices, están a la par. Como me parece que hay algo que ahí que me intriga, que no puedo arriesgar una hipótesis. Me parece que no tengo tanta información, si bien aparece esta escena del sexo y tal. En relación a lo segundo, que mencionaste, de la cuestión de la endogamia y exogamia, si bien la familia es la célula elemental del capitalismo, ¿no? La célula del capitalismo, pero esta familia ya es tan bizarra, es tan extrema, por decirlo de algún modo, que ya no es compatible con el capitalismo. O sea, también en el capitalismo existe una institución, que es la trabajadora social, que muestra cómo tiene que ser la familia, porque si bien la familia tiene características que hace que el sistema capitalista funcione y que la ideología fascista también funcione, ya cuando se desmadra tanto, no es funcional para nadie, se fue al diablo, la célula esa se desprogramó. Entonces, bueno, ahí faltó la trabajadora social. La cuestión del simbolito de la peli, ¿no? Esa onda,
Sí, en algún momento vi el significado, me lo olvidé, pero el que le di yo es el canino que sale y el diente que falta. Le di ese significado yo, pero creo que tiene otro. Habría que buscar. También podría tratarse de un oscilómetro, de un elemento. A mí me dio curiosidad también y debo decir que en mi propio juicio interpretativo me llamó a decir como que un oscilómetro es un elemento que está midiendo algo, el funcionamiento de algo. Es como si hubiera una visión exógena de lo que está sucediendo en esa familia. Y otra cosa sobre el incesto también es que no se habla, se habla de que producía enfermedades degenerativas. Esa es la visión más importante. Pero resulta cuando uno se pone a hurgar bien desde el punto de vista celular, Pablo, volvemos a la célula familiar esa, con vínculos endogámicos, no se tiene demasiada certeza. La concentración genómica de la familia produjo algunas enfermedades, es cierto, por ejemplo, los judíos que tenían esas diásporas tan cerradas, digamos, tenían algunas enfermedades metabólicas. Y aquí se han descrito algunas enfermedades vinculadas, pero no existe demasiada certeza de que eso sucediera. Pesa sobre nosotros, y creo que la película lo denota, un juicio sobre el incesto. Lo tiro arriba de la mesa para que nos peleemos. Miguel Levi-Strauss dice un poco lo mismo que vos, dice, esos datos genéticos, los pueblos ancestrales que no tenían una ciencia de la genética, no lo sabían, así que no puede ser la causa genética el motivo. Además, cuando hay una larga tradición endogámica, no hay problema genético. El problema genético es cuando de una larga tradición exogámica, luego aparece la endogamia. Así Así que es. no, Y no sería la esa la... cinematografía se ha encargado de denotar la historia de Cleopatra. Esa familia era endogámica, ella tenía relaciones con sus hermanos, como los tuvo Julio, como los tenía Calígula y el otro, el gladiador que vimos recientemente dentro del marco cinematográfico. Pero sin embargo, la cinematografía puso especial énfasis en el vínculo no endogámico entre Cleopatra y Marco Antonio. Esto de endogamia y exogamia que decías en el psicoanálisis, en el psicoanálisis hay una visión evolutiva de eso, ¿no? Como punto de partida endogamia, punto de salida necesario exogamia, además. En ese sentido es considerado desde una perspectiva evolucionista, heterosexual además, ¿no? Porque la exogamia debe ser heterosexual, eh, y como poniendo en un plano como negativo o no deseable la endogamia y en un plano deseable, esperable y necesario la exogamia. Eso quería decir con respecto a ese tema. Después, por otro lado, está buena la pregunta de si es sumisa la madre o no, o si es la piedra fundamental, como vos decís también. A mí me da la impresión de que está en cierta posición también de sujeción con respecto a él, es como su informante también de lo que ocurre en la casa, en el momento la caga pedo, le dice, no estás tanto con los pibes como deberías. No sé, me hizo acordar a esta frase, creo que era de Simón de Beauvoir, el opresor no sería tan fuerte si no contara con la complicidad del oprimido. Pero me parece que está buena la pregunta para sostenerlo. Se la puede pensar para mí de ambas maneras. Aparte tiene algo Bueno, como que la chica se va, ellos la buscan y el padre al toque dice, bueno, mañana traigo al perro. Como diciendo, se reemplaza rápido. Así, bueno, traemos al perro, ya está. Ya está, ya debe haber terminado el adiestramiento. Hay un caso verídico que se llama el caso Ginny, se escribe como genio así, pero con el Ginny, que es un padre que ató a la hija durante creo que 7, 10, 14 años, una cosa así, hasta que un día la descubren.
Es muy triste el caso. También hay un documental, pero no sé si lo recomiendo. A mí me hizo mal verlo, es muy triste. Pero bueno, eso ocurrió también. Y después le enseñaron a tratar de hablar, todo, no sabía ni hablar ni siquiera la niña. Para agregar a los casos verídicos sobre este tipo de familias. Que como dice la Narela, son familias. Esa pregunta está buenísima. O sea, ¿por qué seguimos viendo ahí familia? Bueno, por algo será.